punto que podemos tomar en cuenta dentro de pues, nuestro diplomado son algunas técnicas de modificación de la conducta en los niños. Por ejemplo, aquí tenemos siete técnicas de modificación que pudiéramos utilizar. Por ejemplo, es importante que tomemos en cuenta que cada niño es diferente, eso sí. La modificación de conducta, como bien lo dice aquí, es una técnica basada en el cambio del comportamiento de forma consciente. Conscientemente ambos estamos tratando de hacer el cambio. Se cree que con estas técnicas se hace posible el cambio de la conducta enfocando la misma en aspectos cognitivos y procesos básicos que son el origen del problema o de la dificultad del desarrollo y el cambio. Y en este artículo vamos a ver técnicas de modificación de la conducta apropiada para niños y niñas. La técnica debe inevitablemente tener la atención de la persona con la que se debe trabajar para modificar la conducta. O sea, estamos hablando de niños que de alguna manera u otra van a cooperar o van a tener atención. No es lo mismo cuando estamos hablando de niños que pues, tienen otras dificultades. Asimismo, es importante el grupo de amigos y el entorno familiar de la persona que lleva a cabo la técnica. Y por último, y no menos importante, es necesaria la intervención multidisciplinar, es decir, el trabajo de diferentes profesionales que atiendan y trabajen con esta técnica a un paciente determinado. Así que no se trata nada más de nosotros solitos, sino de, pues, necesitamos ayuda de mucha más información. Por ejemplo, 7 técnicas que podemos utilizar. La técnica para disminuir la ansiedad es una técnica que pertenece a la corriente cognitivo-conductual de Golpe. El creador de esta técnica afirma así como se podría condicionar el miedo de una persona, del mismo modo será posible controlar la ansiedad. La técnica pretende que ante la ansiedad el sujeto responda con un estímulo opuesto, por ejemplo la relajación. O sea, es una de las técnicas que más debemos utilizar, es la relajación para disminuir la ansiedad. Para el control de situaciones de miedo y estrés, en esta técnica que proviene de la corriente conductual sostiene que si hay una situación de estímulo que produce ansiedad, miedo o estrés, la exposición repetida de la misma ayudará para que el sujeto finalmente termine por acostumbrarse y dominar esta situación. Esto no es tan fácil de hacer, ¿eh? Hay que tener cuidado y por eso que se habla de tener intervención de profesionales, porque no podemos exponer tampoco a la persona tan fácilmente a sus propios miedos y ansiedades. Eso se tiene que hacer con cuidado. En el caso de la meditación mindfulness, que es una técnica oriental que tiene la base en la meditación Zen. Con esta técnica la persona se prepara para enfrentar cualquier situación de estrés o ansiedad de un modo diferente. Lo que propone la técnica de meditación es un cambio en el estilo de vida hacia una conciencia más serena y relajada. Esta se lleva a cabo en cualquier lugar sereno y el mayor tiempo posible hasta que la persona paulatinamente cambie su modo de percibir las cosas y reconoce sus propios sentimientos, emociones, pensamientos y valoraciones. Esto significa tomarse tiempo para meditar. Como nuestra cultura es una cultura de la ansiedad, del estrés, es necesario que empecemos a hacer un mindfulness desde simplemente relajarnos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, hasta que podamos avanzar hasta 5 y 10 minutos de relajación, para que la persona pueda usar de manera cotidiana el mindfulness, que pudiera hacer que la persona pueda calmarse hasta en momentos de mucha ansiedad. También tenemos el moldeamiento, que esta técnica se basa en reforzar cada uno de los comportamientos parciales que tenga la persona hasta que finalmente alcance la conducta final deseada. Lo que pasa con el conductismo es que muchas veces propone a veces que uno pues recompense o que castigue, cuando en realidad muchas veces las personas ni por castigo o recompensa a veces funcionan. Hay que tener mucho cuidado porque eso depende de cada niño, depende de cada situación. La del encadenamiento, que es una técnica que propone la modificación paulatina de las conductas simples y la descomposición de las conductas complejas en simples. El nombre deriva de que, según ella, es posible con el encadenamiento modificar todas las conductas de la persona. Siguiendo esta técnica sería modificar, por ejemplo, la personalidad completa. Ante esto han surgido varias críticas, especialmente del psicoanálisis, que afirman que no es posible la modificación de la personalidad, al menos no de forma rápida, pero sí de ciertas conductas o patrones. Aquí no entremos en quién decide o qué no, sino qué nos sirve, si realmente a nuestros niños les puede servir ir poco a poco, o sea, eso tenemos que aprender, por eso se llama el moldeamiento, o por esto se llama también que lo hagamos de manera constructiva con otros profesionales para poder conocer a nuestros niños y saber qué cosas podemos hacer.
La técnica del tiempo fuera, que es muy conocida, que es pues en evitar aquel comportamiento o conducta reiterada que actúa como reforzador. Una vez identificado el reforzador, se evita el mismo, el tiempo fuera, por un cierto tiempo de tiempo, ¿no? A medida que la persona avance con la técnica, el tiempo se extiende hasta luego desaparecer los tiempos y el comportamiento sin el reforzador pasa a ser permanente. Es decir, que es una técnica de el tiempo fuera. O sea, ya hacemos el espacio, sabemos que ese es lo que causa, entonces lo vamos exponiendo cada vez menos hasta que pues haya un cambio. Y también está la economía de fichas, que ayuda pues a que yo le entregue a la persona unas fichas o monedas que refuercen que está haciendo o no. Estos son conductistas, realmente. Y nosotros pues queríamos exponérselo porque también pues no siempre es nada más exponer nuestras propias ideas, que es la idea nuestra es el constructivismo. Pero pudiéramos usar estas técnicas poco a poco, en la medida, pero a la vez también podemos ser constructivistas. ¿A qué nos referimos? A que entendamos cómo son nuestros niños, porque hay algunas cosas en las cuales nosotros no podemos actuar con nuestros niños. Si nuestro niño es demasiado ansioso, tenemos que hacer otras cosas. Si nuestro niño tiene dificultades de aprendizaje, tenemos que hacer otras cosas. Si el niño es muy nervioso, hay que hacer, o sea, hay primero que entender. El constructivismo se refiere a eso, entender a las personas de acuerdo a sus personalidades, a sus capacidades, qué tiene a favor, qué tiene en contra, y así ir trabajando las técnicas de acuerdo a la capacidad que tenga el niño, a sus habilidades, porque hay niños que, por ejemplo, son muy hábiles en una cosa, entonces trabajemos eso. Son muy, les gusta la lectura, si les gusta pintar, si les gusta escribir, si les gusta la patineta, que si le algo en lo que nosotros sabemos que es útil, hábil y la persona funciona, entonces trabajemos con eso, que esa persona se divierte, disfruta de lo que está haciendo y a la vez estamos también tratando de modificar su conducta, a la vez estamos tratando de cambiar las situaciones que lo estresan, etcétera, una serie de cosas. Poco a poco. Y como bien lo dice, la teoría siempre es buscando ayuda profesional. Del psicólogo, del trabajador social, del médico, de los educadores, del entorno donde estamos, de los padres, de las madres, de las tías, de las abuelas, de las personas que contribuyen a la salud del niño. Sentándonos, hablándonos y buscando ideas. Ahora el online nos permite buscar mucha información porque es importante que nosotros estemos claros de que hay cosas que nosotros en las que podemos ayudar muchísimo a nuestros hijos a ser exitosos y felices, pero siempre tomando en cuenta sus habilidades, sus capacidades, entendiéndolo desde el niño. Eso nosotros lo vemos, lo observamos, desde que el niño nace estamos observando todo lo que él hace bien, lo que él se le dificulta, que no le gusta, que lo estresa mucho, que lo divierte, que lo disfruta, etcétera. El amor, ya hablamos también del amor, de la paciencia. Tenemos que abrazar a nuestros hijos, abrazarlos mucho, decirles que los amamos, entender que aunque no sean como nosotros queremos, también tenemos que permitirles su espacio personal, etcétera. Tener paciencia, esto es vital, la paciencia. Para los niños hay que tener paciencia. Y si estamos hablando ya de contextos difíciles, cuando ya los niños están en dificultades, han sido abandonados, los niños están en problemas, son infelices, ya tienen conductas agresivas, allí también hay que tener paciencia y amor. El profesional de la salud mental, aún cuando sea un científico, también tiene que dar amor, tiene que dar apoyo, soporte, que el niño se sienta que realmente lo escuchan, que realmente le importa, a pesar de todo lo que ha pasado y de cómo él se ha comportado, también él importa, que él importa y mucho, y que nos importa lo suficiente para lograr que él sea una mejor persona, porque si él se convierte en una mejor persona, se hace una mejor sociedad y todos vivimos un poco mejor. Así que eso es muy importante que lo tomemos